¿ok? ¿Tienen ahora en la pantalla Generalidad en Cirugía Digestiva 1? Sí, doctor, sí se ve. Sí, doctor. Sí, doctor. Les envié algo que es más extenso que esto, tiene un poco de historia. La verdad es que lo que yo pretendo al final de esta clase son 3 cosas. Uno, que diferencien bien los conceptos de ectomía, otomía, ostomía y anastomosis, que son conceptos que van a usar, que van a escuchar y que ya han oído probablemente algunos. Reconocer los tipos de ostomía y las diferencias. Estos son conceptos generales. Van a tener otra clase de ostomías donde seguramente les van a explicar cuáles son las indicaciones, para qué se usan, y van a ver en más detalle las complicaciones. Aquí esto es una cosa general. Y quiero que diferencien los conceptos de filtración, dehiscencia y fístulas de la anastomosis. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, la idea es que los micrófonos los silencien para que no hayan interrupciones, y los que puedan tener su video encendido, perfecto. Y las dudas en cualquier momento. Yo puedo estar viendo el chat, pero como no voy a estar pendiente, puede ser que la respuesta no sea en el mismo momento. Entonces, si de la respuesta es necesaria para entender el contexto, háblenme, por favor, no se queden con duda. Si están en clase es porque se supone que no saben lo que vamos a hablar. Bueno, excepto el compañero ahí que sabe lo de las fístulas. Así es que, por favor, siéntanse libres de abrir su micrófono y preguntar en el momento que sea. No hay problema, ¿ya? Ustedes están para aprender, así es que lo que no sepan lo tienen que preguntar. Vamos a ver, por lo tanto, nomenclatura quirúrgica, los tipos de ostomía y complicaciones, concentrándonos en la filtración y dehiscencia y en las fístulas. La ectomía es la extirpación de un órgano. ¿Alguien de ustedes ha sido operado del apéndice? Sí. Sí. ¿Cómo se llama tu cirugía? ¿Sabes cómo se llama? ¿Apendicectomía? Apendicectomía. Claro. Tenemos el sufijo ectomía para apendicectomía. ¿Cómo se llamará entonces si a alguien le sacamos el colon? Colectomía. Colectomía. El esófago. Esofaguectomía. Le agregamos ectomía a cualquier cosa que extirpemos. Bueno, en el caso del estómago no es estomaguectomía, es gastrectomía. En el caso de la vesícula es colecistectomía, la cirugía que más frecuentemente realizamos en cirugía digestiva y una de las más frecuentes considerando todas las cirugías. Eso es ectomía. Otomía se refiere a abrir, ¿ya? Y por ejemplo, la parotomía es abrir el abdomen, toracotomía es abrir el tórax, papilotomía es abrir la papila, coledocotomía es abrir el colédoco, gastrotomía es abrir el estómago. Por ejemplo, una persona que tiene una úlcera sangrante y que yo quiero suturarla, abro el estómago, le hago una gastrotomía, suturo la úlcera y luego hago una gastrorrafia, cierro el estómago. O un cuerpo extraño, hay pacientes que se comen su pelo y se forma un besoar, y hay que operarlo, se hace una gastrotomía, se saca el cuerpo extraño y se hace una gastrorrafia. Van a ver en patología biliar, tal vez mañana en obstrucción intestinal, que existe el ilio biliar
un cálculo que pasa de la vesícula al duodeno, migra y obstruye el intestino, produce obstrucción del intestino. Para tratarlo tengo que hacer una enterotomía, sacar el cálculo y luego una enterorrafia, otomía, abrir. Doctor, Sí. no está avanzando la diapositiva, no se ve, nos quedamos pegados en la primera diapositiva. ¿En la primera, la nomenclatura? No, sí, en generalidades en cirugía digestiva 1, no ha avanzado más. Voy a salir, entonces, muchas gracias. Ahí se movió, profesor. Creo que está compartiendo, no la presentación, o sea, no cuando hace pantalla completa, sino que se queda atrás. Ya, voy a ver qué hice o qué no hice. Se supone que ahora estoy compartiendo, ¿no? ¿Tienen? Sí, ¿Qué tienen? Ahí sí. Pero no ¿Ven? se ve grande, se ve pequeño. Se Ya. ve Y ahora, ven, yo tengo aquí en mi pantalla definición, otomía. Sí, nosotros también la vemos. Ya. Voy a ir, la anterior que tenía, esto eran los contenidos. Ectomía, ¿eso tienen en la pantalla? No, doctor. Vemos en anatomía. ¿Será porque está lento nomás? Yo tengo ectomía aquí en mi pantalla, ¿ustedes no? Es que tiene que compartir la pantalla y no el PowerPoint. La pantalla completa. Correcto. A ver. Sí, esto como que me saca porque aquí tengo que volver a unirme. Ocultar opciones de uso compartido. Compartir contenido. Y se supone que estoy compartiendo. ¿Sí o no? Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Ya, trataré de no hacer nada. Bueno, si hay algo ustedes me dicen. Tienen entonces donde dice ectomía, ¿sí? Sí, ahora sí. Sí, y ahora Ya. sí. Bueno, trataré de solo mover hacia adelante o hacia atrás. No. Ya. Estos ejemplos de ectomía, extirpación. Y otomía les decía que era abrir. ¿Ya? Ahí teníamos ejemplos de abrir. Y rafia es cuando vamos a cerrar. Y ostomía, esto es cuando comunicamos una comunicación quirúrgica entre dos superficies epitelizadas. Y aquí hay cuando a uno, si a alguno de ustedes uno le habla de una ostomía, probablemente a uno generalmente se le viene a la cabeza la colostomía o la ileostomía, que es cuando el intestino lo dejamos abocado a la pared. Y ahí estamos haciendo una comunicación hacia el exterior, siempre entre dos superficies epitelizadas, pero hacia el exterior, ¿no es cierto? Pero también ostomía corresponde a la comunicación quirúrgica entre dos órganos. Pero ustedes van a escuchar hablar de aquí en adelante de nosotros los cirujanos el término de anastomosis para hablar de las ostomías entre dos órganos. Y van a escuchar hablar de ostomía para cuando estas son al exterior. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Ya. Sí. Gracias. Ahora, ya vimos lo que es ectomía, ya vimos lo que es otomía, nos vamos a concentrar un buen rato en lo que son las ostomías, ¿ya? Que son las comunicaciones entre dos superficies epitelizadas, entre dos órganos o al exterior. Y aquí las vamos a clasificar según la función en tres. Uno, cuando derivamos el tránsito al exterior, lo típico, una colostomía. Cuando mantenemos el tránsito, y estas son las que yo les decía que de aquí en adelante, de todos mis colegas, van a escuchar hablar del término de anastomosis. Y también tenemos ostomías para alimentar. En la primera, que es la típica, estamos derivando el tránsito al exterior, pero también son ostomías cuando hacemos una gastrostomía para alimentar a un paciente. ¿Ya? Nos vamos a concentrar en las primeras en este momento. Derivar el tránsito al exterior. ¿Ya? Y aquí, ¿cuándo necesitamos derivar el tránsito al exterior? Por ejemplo, cuando hay una obstrucción intestinal
por alguna enfermedad no resecable, por ejemplo, un tumor en el recto que es irresecable porque invade la vejiga, el útero, el sacro. La verdad es que no se puede extirpar y está obstruido el intestino, podemos necesitar hacer una ostomía para derivar el tránsito al exterior. Cuando podemos resecar el tumor estaba en el recto, se pudo resecar, pero por ejemplo hay una peritonitis y no podemos realizar una anastomosis, también hacemos una derivación al exterior. O cuando hacemos una anastomosis, pero tenemos duda acerca si va a tener filtración, ya vamos a ver el concepto de filtración, y vamos a hacer una ostomía proximal, antes que llegue el contenido intestinal donde está la anastomosis, vamos a derivar hacia afuera el tránsito. ¿Entienden hasta acá? ¿Alguien no ha entendido? No entendí la última. Ya. Oye, que no quiero salirme de aquí porque no quiero dejar de compartir pantalla y voy a ir a la pizarra, pero en la última, suponte tú que sacaste el recto, ¿ya? E hiciste una anastomosis entre el colon sigmoides y lo que te quedó del recto inferior. Hiciste una anastomosis, ¿ya? Pero tenemos duda que porque quedó muy tensa, a lo mejor no va a pegar bien y no queremos que pase líquido intestinal por ahí. Entonces, para permitir que esa anastomosis cicatrice bien, vamos a tomar el intestino delgado, el ilion, por ejemplo, y lo vamos a llevar hacia afuera. Y lo vamos a ostomizar hacia afuera para que el tránsito del intestino delgado salga hacia el exterior y no pase nada por la anastomosis hasta que cicatrice bien, hasta que pegue bien. Y una vez que comprobamos que eso haya sucedido, cerramos nuestra ostomía que hicimos en el ilion distal. ¿Se pudo entender más o no? Sí, ahí entendí. Sí, ahora. Ok. Bueno, tenemos esofagostomía, por ejemplo, un paciente, me tocó hacer una vez un paciente que comiendo mote con huesillo, tengan cuidado, se tragó el cuesco del huesillo, se rompió el esófago y tenía una infección del mediastino, tuvimos que sacarle el esófago y hacerle una esofagostomía. Más adelante lo reparamos, pero en un momento de urgencia tuvimos que hacer eso. Una gastrostomía, una duodenostomía, yeyunostomía, hilostomía, tenemos colostomía, cualquier de estos órganos que llevemos al exterior, ostomía, ¿ya? De estas ostomías también podemos subclasificarla, porque hicimos una clasificación, primera clasificación, si hiciéramos un diagrama de flujo, tendríamos derivación hacia el exterior, mantener la comunicación entre dos órganos y para alimentar. Ahora estamos en las primeras, que son derivar al exterior. Y las de derivar al exterior, si las clasificamos según tiempo de uso, según forma y según función, según el tiempo pueden ser temporales o pueden ser definitivas. Por ejemplo, yo puedo necesitar sacar un segmento del colon sigmoides por una perforación del colon sigmoides en un paciente que tenía peritonitis y yo no le puedo hacer una anastomosis inmediatamente porque estaba con peritonitis el paciente, dejo una ostomía al exterior, pero es transitoria. Porque una vez que el paciente se mejore de la peritonitis, yo podría volver a conectar el intestino. ¿Ok? Eso es transitorio. Pero, si yo tengo un tumor en que necesito extirpar todo el recto y no voy a tener recto, ya no tengo después qué anastomosar. Yo no puedo anastomosar el intestino al borde del ano, porque si no tengo esfínter, tendría que andar con pañales todo el día, porque no voy a tener control esfinteriano. Es más fácil tener una bolsita de colostomía en la pared del abdomen
que entre las nalgas imaginarán ustedes, ¿no es cierto? Basta con que se imaginen con una bolsa entre las nalgas para que se den cuenta que este paciente tiene una colostomía en la pared y que es definitiva porque como le tuvimos que resecar todo el recto y el ano por un cáncer, ya no vamos a poder volver a conectar, a diferencia de esta en que sí podemos volver a conectar y esta es temporal, en cambio esta es definitiva. Esta subclasificación es de acuerdo a la temporalidad. Pero según la forma, también podemos tener otra clasificación, en terminales, en asa y por sonda. Veamos qué es lo que es cada una. Terminal, esto es terminal, llega y termina en la pared. Esta operación entre paréntesis se llama operación de Hartmann. En cirugía, yo siempre he pensado que cualquier médico, hay 3 nombres que aunque sea lo opuesto a la cirugía, aunque sea pediatra o, en fin, lo que sea, hay 3 nombres propios que debe conocer. La operación de Hartmann es 1, H-A-R-T-M-A-N-N, Hartmann, que es la resección de recto sigmoides, cierre del recto, del muñón distal y ostomía del muñón proximal. La operación de Hartmann tiene 3 elementos: resección, cierre, ostomía. ¿Ok? La otra cirugía que les mostré recién, cuando resecábamos el recto completamente, recto llano, y dejamos una ostomía definitiva, que también es terminal, esa se llama operación de Miles. Miles se escribe. M-I-L-E-S, operación de Miles. Esos, y la tercera operación que yo creo que debería todo médico saber es cuando operamos para sacar la cabeza del páncreas y el duodeno. Se llama operación de Whipple, que la van a ver con seguridad en las clases de páncreas. Bueno, esta es una ostomía terminal, pero también tenemos ostomías en asa. El ejemplo, cuando me preguntaron con respecto a esa ostomía que no sabían, que era transitoria, yo puedo sacar el intestino, como está aquí, dejar una barrita por debajo para que no se me vaya hacia adentro. Eso puede ser una barrita de distintos materiales. Levanto el intestino, coloco la barrita, abro el intestino y dejo abierta una parte por donde va a salir contenido. Esta parte distal se colapsa y habitualmente el intestino no sale para volver a entrar por aquí, sino que sale a una bolsa. Esta ostomía se llama en asa. Esta es terminal, y esta es en asa. Son distintas formas. Esta clasificación es de acuerdo a la forma, ¿ya? La primera era de acuerdo a la temporalidad, en transitoria y definitiva. Esto es de acuerdo a la forma, en terminal, en asa. Aquí tenemos otro ejemplo de una ostomía en asa. Esta es del transverso. Esta es una ostomía en asa del ilion distal. Y este es el tercer tipo, que es una ostomía, pero por medio de una sonda. Esta particularmente es una gastrostomía, que las usamos para alimentar habitualmente, pero también yo la puedo usar para mantener vacío el estómago. Cuando, por ejemplo, he hecho alguna cirugía que quiero que el estómago no se distienda. Entonces vimos clasificación de acuerdo a la temporalidad, temporales y definitiva, de acuerdo a la forma, terminales en asa por sonda, y de acuerdo a la función, en descompresivas y desfuncionalizantes. Las descompresivas van a sacar el tránsito derivar parcial, en cambio las desfuncionalizantes va a ser total. Ejemplos. No estaban los ejemplos ahí en dibujito,
Descompresiva, por ejemplo, es cuando colocamos una sonda T al interior del colédoco. ¿Se acuerdan cuando el año pasado vimos en patología biliar que cuando sacábamos cálculo en el colédoco, una posibilidad era dejar puesto una sonda T adentro? ¿Se acuerdan de eso, no? Sí. ¿Sí? Bueno, la sonda T retira parte de la bilis que va bajando a través de los conductos biliares desde el hígado al intestino, pero otra parte sigue rumbo al duodeno. Es descompresiva, disminuye la presión, pero no deriva todo el tránsito. Una parte del tránsito sigue por su vía normal. En cambio, la operación de Harman sería desfuncionalizante, porque no pasa nada hacia abajo. Las colostomías en asa también son desfuncionalizantes, porque a pesar de que uno ve como que está ahí al lado y puede seguir pasando, no, la verdad es que eso no sucede. Son desfuncionalizantes las ostomías en asa, igual que obviamente las terminales sí o sí. Por definición son desfuncionalizantes todas las terminales. Descompresiva es cuando coloco una sonda dentro. Una gastrostomía podría ser descompresiva. Una secostomía, descompresiva. Una coledocostomía, descompresiva. ¿De acuerdo? ¿Quién hasta aquí tiene alguna duda? ¿Alguien? ¿Alguna duda? ¿Seguimos? Ya. Esas eran las ostomías de derivación del tránsito al exterior. Ahora nos vamos a detener un poquito en el segundo tipo de ostomía, las que eran para mantener el tránsito. ¿Ya? ¿Y cuándo yo necesito mantener el tránsito? En dos circunstancias. Bueno, lo primero, vuelvo a reiterar que a esta se les llama anastomosis. Probablemente ahora ustedes van a escuchar que la clasificación dentro de la ostomía, pero de aquí en adelante ya lo más probable es que solo escuchen hablar de anastomosis. Pero si leen algún artículo en inglés, van a leer, por ejemplo, en la unión del esófago con el estómago, esófago-gastrostomía, o del estómago con el yeyuno, gastroyeyunostomía, en la lenguaje médico internacional, en inglés, en la literatura, van a escuchar hablar del término de ostomía. Bueno, nosotros podemos necesitar mantener el tránsito cuando sacamos un pedacito de algo. Sacamos un trozo de estómago, sacamos un trozo de intestino, sacamos un trozo de colon. Podemos necesitar mantener el tránsito y hacer una anastomosis. O a veces, sin necesariamente hacer resección, podemos hacer una anastomosis saltándonos un trozo de intestino. Por ejemplo, imagínense que tenemos el colon derecho, un gran tumor que infiltra el riñón derecho, infiltra la pared, envuelve la cava, obstruye el uréter. No lo podemos resecar y el paciente está obstruido, pero podemos hacer una iliotransverso anastomosis o iliotransversostomía. Nos saltamos la parte enferma. ¿Correcto? ¿Sí? Sí, sí. Ya, gracias. Para mantener el tránsito, entonces, después de una resección, ejemplo, una esófago-yeyunostomía en paciente que le sacamos todo el estómago por un cáncer gástrico, unimos el esófago con el yeyuno. En un paciente que le sacamos una parte del estómago, el antro, por ejemplo, porque tenía un cáncer distal, le hacemos una gastroyeyunostomía con la parte del cuerpo que nos quedó, le hacemos una unión de estómago y yeyuno. Aquí, iliotransversostomía o iliotransversoanastomosis, imagínense que ese mismo paciente del cáncer del colon derecho sí era resecable y yo sí le saqué el colon derecho y para mantener el tránsito le hice una iliotransversostomía o iliotransversoanastomosis. Pero a veces no puedo resecar porque hay un cáncer que es irresecable y yo puedo necesitar en un cáncer antral hacer una gastroyeyunostomía sin resecar nada, simplemente conectando, uniendo estómago con yeyuno.
esta era la parte donde yo hasta el año pasado les hacía dibujitos en la pizarra, pero ahora tengo una pizarra ahí, pero no quiero salirme porque puedo dejarla embarrada, así que a lo mejor al final, si quedan dudas, le hago unos dibujitos. Bueno, un cáncer de páncreas, puedo yo unir el colédoco con el duodeno, o el ejemplo que les ponía del cáncer de colon derecho. Y el tercer grupo de ostomías, porque dijimos que teníamos ectomía, otomía y ostomía, y la ostomía eran de derivación al exterior, de unión entre dos órganos, y para alimentación, aquí tenemos, bueno, podemos requerir colocar ostomía en un paciente que por un accidente cerebrovascular, por ejemplo, se produce un trastorno de deglución que no puede deglutir, pierde la deglución, o tiene obstrucción por un cáncer de laringe o de esófago que no es resecable, o hay un trauma en el duodeno y yo no quiero que pase comida por el duodeno, o en una pancreatitis aguda grave que no lo voy a alimentar por algún tiempo, puedo necesitar, en los dos primeros casos, por ejemplo, una gastrostomía para colocar alimento directo al estómago, o en los segundos dos casos que puse, una yeyunostomía para colocar alimento al yeyuno y que no pase por el duodeno. La gastrostomía, hoy en día, si es por un trastorno de deglución, si no hay una obstrucción por un cáncer, yo puedo pasar con un endoscopio, inflo el estómago y con un dedo desde afuera comprimo y yo veo por dónde está la parte más cercana del estómago. Entonces, en ese punto, yo coloco un trocar, paso una guía por dentro, un alambrito, tomo el alambrito con el endoscopio. Aquí está el paciente, esta es la boca, la cabeza, aquí está la guatita, aquí está el trocar, aquí se alcanza a ver un poquitito de la guía celeste, que entró por aquí la guía, se retiró con el endoscopio y salió por aquí la guía. Un extremo está por el abdomen, el otro extremo salió por la boca, retirada por el endoscopio. Y aquí se amarra la guía a esto, que es una sonda, que tiene una punta aguzada como un lápiz, una punta aguzada, tiene un alambrito para amarrarla aquí, y yo ahora empiezo a tirar la guía y hago que la gastrostomía pase por dentro, y como es aguzada, perfora la pared hacia afuera, sale por la pared del abdomen, por donde inicialmente yo había colocado el trocar, la guía, tiene numeración, este paciente está a 2 centímetros, la parte interna, ahí queda instalada, y por dentro tiene una cachiporra para que no se salga. Gastrostomía endoscópica percutánea, 10 a 15 minutos se demora el procedimiento, bastante seguro. Y esto es una yeyunostomía, que, la gastrostomía, esto tiene un calibre de 24 French. ¿Han escuchado hablar del French hasta ahora en alguna vez en medicina? No. ¿No? No. El French No. lo invito a buscar, googlear French medida después, ahora no. Es bonita la historia porque es de un fabricante que trabajaba en Francia, no era francés, que hacía artículos médicos y él puso esta medida. La gracia que tiene es que ustedes saben que en Estados Unidos las medidas son distintas a las nuestras. Nosotros usamos centímetros, metros, ellos tienen otras medidas, ¿no es cierto? Y el French es usado más universalmente. Y un French, para llevarlo a centímetros, hay que dividirlo por 3. Habitualmente las sondas de gastrostomía son de 24 French. ¿De cuántos milímetros serán? 8. De 8 milímetros, ¿ya? Eso es lo que miden habitualmente las sondas de gastrostomía por donde alimentamos. Pero estas sondas son demasiado gruesas para colocarlas en el intestino. En el intestino colocamos, miren, una sonda 16 French, o sea, 5 milímetros y un poquito, ¿no es cierto? Por lo tanto, si yo doy alimento por aquí, ¿cuál tiene más riesgo de taparse? ¿La gastrostomía o la yeyunostomía? La yeyunostomía.
la yeyunostomía, porque es más delgadita, ¿ya? Y no puedo colocar más gruesa porque al colocar más gruesa yo puedo obstruir el intestino. ¿Y cuál creen ustedes que es más fisiológica, la gastrostomía o la yeyunostomía? ¿La gastrostomía? La gastrostomía, ¿no es cierto? Porque es más normal que el alimento llegue al estómago y no al intestino. De hecho, al intestino, como los alimentos ya llegan parcialmente digeridos, si yo le doy la comida normal, solo metida en una licuadora a un paciente, puede tener dolor o puede tener otros síndromes como dumping, que lo van a ver en las clases de complicaciones de gastrostomía. Pueden escribirlo por ahí, buscarlo si quieren anticiparse. Se escribe dumping, D-U-M-P-I-N-G, dumping. Son cosas que le pueden pasar a los pacientes con yeyunostomía. Entonces la gastrostomía se tapa menos, se complican menos, es más fisiológica, es de más bajo costo porque yo le puedo dar el mismo alimento metido en una licuadora. En cambio, la yeyunostomía habitualmente tengo que usar alimentos especiales. ¿Ya? Bueno, entonces, le soplé todo. Esto dan demasiadas facilidades para el estudiante. ¿Cuál es más fisiológica? La gastrostomía. Facilidad y costo en el uso, gastrostomía. Riesgo de obstrucción, la yeyunostomía tiene más riesgo de obstrucción. Complicaciones, menos en la gastrostomía, más en la yeyunostomía, sobre todo la obstrucción, porque el intestino que queda colgando de la pared se puede aquí, se puede angular y puede tener obstrucción intestinal. Posibilidades de cambio, es mucho más fácil cambiar la gastrostomía porque va directo a la pared en línea recta, va en línea recta, el trayecto es muy cortito, se puede cambiar cuando se echó a perder, se rompió, se obstruyó, incluso se puede cambiar más fácilmente. Pero la yeyunostomía, que tiene un trayecto oblicuo en la pared y se hace así para que no se salga, y tiene un trayecto en la pared del intestino, si esto se nos sale, volver a recuperar ese trayecto es súper difícil. Entonces, la posibilidad de cambio es mínima con la yeyunostomía y máxima con la gastrostomía. ¿Se entiende? ¿Sí? Tiene una pregunta de esto. Sí. Ya. Y pasamos a la última parte. Doctor, Sí. ¿hay algún caso en el que preferiría una yeyunostomía viendo todas las ventajas que tiene la gastrostomía? Muy bien. ¿Con quién hablo? Fernanda. Fernanda. Sí. En general, como tú bien dices, uno dice, bueno, ¿y para qué hago yeyunostomía si tengo puros problemas? Pero hay veces en que tú no quieres que pase el contenido por el duodeno, por ejemplo, en un trauma abdominal, un niño que se cayó en bicicleta y se rompió el páncreas y el duodeno, una persona que fue agredida por arma blanca o arma de fuego y tiene el duodeno fue reparado, y tú quieres que no se distienda, que no se llene de contenido, tú puedes necesitar que el alimento llegue distal al duodeno, que no pase al duodeno. Por eso no podrías poner el alimento en el estómago. Entonces necesitas ponerlo en el yeyuno. ¿Sí? Gracias. ¿Se entendió, sí? Sí. Ya, bacán. Bueno, la anastomosis, tenemos estas complicaciones, donde dice otras, eso no lo vamos a ver ahora, probablemente lo van a ver, tiene una clase en coloproctología de colostomía y ahí van a ver muchas de estas complicaciones. Yo igual, en lo que les envié, aparecen escritas, les sugiero que las lean, les va a servir el reconocerlas, les va a costar mucho menos entender cuando les toque la clase respectiva. Nosotros nos vamos a concentrar en estas tres: filtración, dehiscencia y fístula. Y vamos a empezar por diferenciar filtración y dehiscencia. Si yo les hablo a ustedes de estos dos términos, filtración
y dehiscencia. ¿Qué entienden por filtración? ¿Qué se les viene a la cabeza? Si yo les digo, esta es una complicación de una anastomosis, uní dos segmentos del tubo digestivo y este paciente tiene como complicación una filtración. ¿Qué se les viene a la cabeza que le está pasando al paciente? Que está pasando el líquido como por la sutura. Correcto, se nos está saliendo, está filtrando igual que una manguera que tiene un hoyito, ¿no es cierto? Está filtrando, correcto. ¿Y cuál es tu nombre, perdón? Ignacio Vidal. Ignacio, ¿y qué tú mismo, qué se te viene a la cabeza con el concepto de dehiscencia? Que se separen los puntos. Ya, correcto. ¿Y qué relación puede haber entre estas dos cosas? Que son problemas que hay en la sutura. Ya. Para tener una filtración, para que me filtre la manguera, tengo que tener un hoyito, ¿no es cierto? Y dicho al revés, si tengo un hoyito, voy a tener una filtración. ¿Correcto? O sea, para tener una filtración, tengo que tener una separación de mi sutura, una dehiscencia. Dicho al revés, cuando tengo una dehiscencia de mi sutura, se produce una filtración. ¿Estamos bien? ¿Correcto? ¿Alguien no entendió? ¿Estamos claros? Tomaré el silencio como que todos entendieron, ¿sí? Sí, se entendió. Ya. Porque si no entendieron eso, eso es vital para entender lo que les voy a decir ahora. Si no, están perdidos. Doctor, ¿lo puede explicar de nuevo? Sí, correcto. Anastomosis es cuando yo uno, por ejemplo, saqué todo el estómago porque el paciente tenía un cáncer. Y tomé el yeyuno y lo subí hasta el esófago y uní el esófago con el yeyuno. ¿Ya? Ese paciente estaba súper bien y de repente se separó la anastomosis, lo que yo uní. Se separó. Imagínense la manguera en el patio que ustedes unieron algo. Se separó y empezó a filtrar contenido. En este caso empezó a filtrar saliva, empezó a filtrar líquido intestinal en nuestro paciente. ¿Ya? Cuando yo uno un segmento del tubo digestivo con otro, lo hago con suturas, pero esa sutura podría fallar, podría haber una necrosis y romperse mi línea de sutura, y a eso se llama dehiscencia. Y si tengo una dehiscencia, si tengo un hoyito, se va a producir una filtración del contenido que tengo adentro. Saliva, líquido intestinal, contenido de colon, si la anastomosis es del colon, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez que tengo una dehiscencia, se va a producir una filtración de contenido. Dicho de otra manera, si yo tengo una filtración de contenido, es porque hay una dehiscencia en mi anastomosis. ¿Sí? ¿O no? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Ahora se entendió? Sí. Ya. Doctor. Sí. ¿Qué tiempo se considera donde que hay más riesgo que se produzca esto? Buena Después de pregunta. la operación. Sí, ese riesgo es diferente según qué órgano estamos uniendo. Por ejemplo, en intestino delgado, el segmento del tubo digestivo que mejor pega es el intestino delgado. O sea, yo, cirujano, si uno intestino delgado con intestino delgado, eso no debe filtrar. Si filtra, estamos mal. O sea, puede filtrar si es que se trata de un paciente con factores de riesgo, y ya vamos a ver cuáles son los factores de riesgo. Pero el intestino delgado filtra poco. El que peor pega es cuando hay anastomosis del esófago. Intermedio, el colon. Cuando yo uno estómago, el estómago pega bien también. Entonces, si yo uno intestino con intestino, estómago con intestino, eso no debería filtrar. Si yo uno colon con colon, si uno colon con intestino, es raro que filtre, raro que filtre. Si yo uno colon con colon, hay riesgo de filtración. Y a esos pacientes yo les dejo un drenaje al ladito, por si acaso
se produce una filtración. Y esa filtración, habitualmente, cuando ocurre dentro de los primeros 5 días después de la cirugía. Cuando el esófago es uno de los segmentos que participan en la anastomosis, es el que peor pega y el que puede filtrar hasta más tiempo. Por lo tanto, cuando yo hago una cirugía y donde hay una anastomosis del esófago, el drenaje lo dejo hasta 10 días, porque puede filtrar hasta 10 días, y no le dejo solo un drenaje, le dejo 2 drenajes. En cambio, al intestino delgado, con intestino delgado, no le dejo drenajes. ¿Ok? Ya, gracias. Entonces, el tiempo de que se puede producir la filtración es variable. Cuando opero la vía biliar, en general, si filtra dentro de las primeras 48 horas. Cuando opero el colon con colon, hasta 5 días. Cuando opero el esófago, hasta 10 días. ¿Ya? Ahora, ojo que, así como les dije, no van a escuchar hablar de los cirujanos del término de iliotransversostomía, esófago-yeyunostomía, van a escuchar hablar de anastomosis. Aquí también les voy a dar otro dato. Si estuvieran participando de una reunión clínica y el cirujano dice, este paciente tuvo una filtración, estamos pensando en que el hoyito es chico y la filtración es poca. Cuando un cirujano dice, este paciente tuvo una dehiscencia, estamos subentendiendo que el hoyito es grande y la filtración es masiva. Les vuelvo a repetir, para que haya filtración tiene que haber dehiscencia. Cuando hay dehiscencia se produce filtración. Pero cuando un cirujano dice, oye, este paciente que operé tuvo una dehiscencia, es porque tú entiendes que se abrió masivamente la anastomosis. Cuando un cirujano dice, oye, operé a este paciente y está filtrando, la filtración es menor. Por lo tanto, cuando un paciente tiene una dehiscencia, siempre hay que, o sea, prácticamente siempre significa que hay que volver a operarlo, porque no puede quedar así. En cambio, cuando hay una filtración y yo le dejé puesto un drenaje, si consigo que todo el líquido que filtra, o casi todo el líquido que filtra, salga por mi drenaje, eso puede ser el tratamiento. ¿Por qué no puedo dejar la dehiscencia abierta? ¿Por qué lo tengo que operar? Porque como la apertura es masiva, se va a producir una peritonitis. Tengo que operarlo. En cambio, cuando la filtración es poquita y sale toda por el drenaje, no se va a producir peritonitis y yo puedo tratarlo con el drenaje. Cuando... ¿Doctor? Sí. ¿Y cómo se hace el drenaje? No me lo imagino. El drenaje es un tubito. Es un tubo, una manguera, un tubito de 30 French, por ejemplo, que tú cuando operas y terminas de unir el colon con el colon, haces un hoyo en la pared del abdomen, una incisión, ¿ya? Y a través de esa incisión dejas puesto este tubito al lado de la anastomosis. Entonces, dejas este tubito y si el paciente tiene una filtración, lo que tú esperas es que empiece a salir por el drenaje y te des cuenta. Antes que tenga una peritonitis, tú puedes decir, oh, este drenaje está saliendo líquido intestinal. Eso es un tubito, el drenaje. Es un tubito que lo dejas al lado de la anastomosis. Mira, con tu pregunta uno da cosas así como por hecho porque las usa todos los días y en realidad no es así. Pues. Debería haberles explicado. El drenaje es un tubito que uno deja al lado de las anastomosis para que, si filtra, yo me pueda dar cuenta antes que el paciente esté con fiebre, taquicardia, peritonitis. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, muchas gracias. Entonces, recuerden, si un cirujano habla de licencia, es porque se abrió ampliamente, al tiro, se abrió ampliamente la anastomosis, está filtrando, se va a producir una peritonitis y yo voy a tener que operarlo. En cambio, si un cirujano habla de filtración, puede ser que sea poquito y si
Y si es un condicional, si el drenaje logra sacar todo, yo voy a impedir que se produzca una peritonitis y puedo con el drenaje tratar la complicación. Y eso cuando yo conduzco la filtración desde la anastomosis al exterior, eso se llama fístula. Ajaja. ¿Puedes repetir eso, doctor, por favor? Sí. Es que la fístula, el concepto de fístula, es que es una comunicación patológica entre dos superficies epitelizadas. Puede ser entre dos órganos, como dijo el compañero al principio de la clase, pero también puede ser al exterior, directamente al exterior o a través de un drenaje. Si yo tengo un paciente que tiene una pequeña dehiscencia por donde está filtrando contenido del intestino y ese contenido del intestino yo lo saco hacia afuera a través de un drenaje, eso se llama fístula. Porque si la filtración se produce dentro y yo no tengo un drenaje, se va a producir una peritonitis. ¿Eso se entiende? Tienen una anastomosis dentro del cuerpo, unido el colon con el colon. Tiene una pequeña dehiscencia, está filtrando. Si eso se produce dentro del abdomen, se produce líquido intestinal dentro de toda la cavidad, eso se llama peritonitis. Pero si la filtración yo la conduzco a través de un drenaje hacia afuera, tengo una filtración, sí la tengo, pero la complicación ya no va a ser una peritonitis, va a ser una fístula, que es la comunicación entre dos superficies, en este caso, la anastomosis y la piel. Alguien iba a hacer una pregunta y yo seguí para no perder la idea. Sí, respecto del drenaje también, para prevenir una filtración, o sea, para prevenir la complicación de la filtración, es que al hacer una anastomosis en digestivo, la sutura viene siendo circular, ¿cierto? Correcto. Hay veces que muchas veces la sutura es como conectar la manguera, una cañería del agua, o la manguera es cabo con cabo, terminal con terminal, pero a veces hay algunas que hacemos terminolaterales. Por ejemplo, terminal en el esófago y lateral en el intestino. Eso ya es una cosa más técnica y la elección entre una u otra depende de múltiples factores técnicos, quirúrgicos, que no vale mucho la pena ahora comentar la verdad, chiquillos. Sí, Si pero quieren, puede ocurrir que el drenaje en el fondo esté puesto en un extremo de la sutura, por ejemplo, y la filtración ocurra en el extremo opuesto, entonces el drenaje no funcione. Ah, correcto. Lo que pasa es que igual que la manguera, si tú tienes una manguera en el patio que está filtrando y dejar este drenaje al ladito, antes que se llene el patio del agua, tú algo vas a obtener de muestra igual. A lo mejor no va, si está en el lado opuesto el drenaje, claro, no vas a obtener al tiro las primeras gotas. Igual se te va a juntar un poco antes que salga por el drenaje. Muy buena observación. Por eso uno deja el drenaje para diagnosticar, y eso tiene una clase de drenaje, lo deja para diagnosticar y en algunos casos puede servir para tratar. No siempre sirve para tratar. A veces sirve, otras veces la dehiscencia es masiva, tú tienes el drenaje, sale contenido intestinal por el drenaje, pero igual hay peritonitis y tienes que operar al paciente. El que tenga el drenaje, la función principal es que sirva para el diagnóstico. Y a veces, como tú dices, porque la medicina no es matemática, filtra por otro lado y el líquido decide irse para otro lado y el drenaje no sale nada, o se tapó con un coágulo el drenaje y se produjo una peritonitis igual. El que tenga un drenaje no es prevención de una filtración, sirve para el diagnóstico. Y a veces, aunque esté presente, tú puedes tener la filtración y tener una peritonitis igual.
Pero en aquellos casos en que se produjo la filtración y prácticamente todo el contenido lo puedo sacar por el drenaje, yo puedo convertir la filtración en una fístula. Y en ese caso, el drenaje me sirve de tratamiento. Yo busco con el drenaje la función diagnóstico y a veces me sirve de tratamiento. ¿Sí? ¿Un poco más claro? Sí, gracias, doctor. Mira, aquí hay unos ejemplos de fístulas. Ya nos queda poquito, estamos terminando. Doctor, Sí, una consulta. ¿Cómo usted puede identificar que toda la filtración está saliendo a través del drenaje sin que haya una peritonitis de por medio? bien, muy bien. Excelente pregunta, Cajarito. Mira, cuando yo voy a ver un paciente, ponte tú, operé del colon y voy a verlo y en la mañana me encuentro que tiene el drenaje saliendo un líquido sospechoso, o claramente tiene una filtración, antes de esperar que el paciente haga signos de peritonitis, fiebre, taquicardia, dolor, yo le voy a hacer un escáner, le voy a hacer imágenes para ver que efectivamente no esté teniendo una colección de líquido dentro del abdomen. Muy buena pregunta. Yo siempre que tengo una filtración, siempre el tener una filtración va asociado a 3 cosas. Dejar en ayuno al paciente, por si tuviera que operarlo, colocarle antibiótico, porque las filtraciones siempre tienen gérmenes, y 3, hacer escáner. Esas 3 cosas, dentro de otras más, pero esas 3 cosas siempre van de la mano con el diagnóstico de una filtración visualizado a través de del líquido del drenaje. Entonces, Muy buena pregunta. si está viendo que hay filtración, sí o sí van esas 3 medidas. Sí, yo voy a dejar en ayuno porque a lo mejor tengo que operarlo igual, le voy a colocar antibiótico porque hay gérmenes en ese líquido que alguna gota está tocando igual el peritoneo, y le voy a hacer un escáner porque por muy bien que esté el paciente, si yo en el escáner, antes que tenga dolor, antes que tenga fiebre, veo que tiene mucho líquido dentro de la guatita, lo voy a operar igual. Yeah. El drenaje me sirvió en ese caso para el diagnóstico precoz de la complicación filtración. En algunos casos sirve para tratamiento cuando logro convertir la filtración en fístula. ¿Y cuáles son esos casos? Cuando prácticamente todo el líquido de la filtración sale por el drenaje. Ahora, hay otros tipos de fístula. Por ejemplo, ustedes vieron el año pasado, enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn, ustedes recuerdan que pueden hacer fístula a los pacientes por su propia patología, sin ser operados. Hay la enfermedad diverticular, ya lo van a ver, pueden hacer fístulas del colon hacia la vejiga y un paciente orinar aire u orinar francamente deposiciones o tener infecciones urinarias permanentes. Y hay fístulas externas que están a la piel y estas se llaman fístulas enterocutáneas. Yo les hablé de las fístulas llevadas a través de un drenaje postquirúrgica, pero también puede haber fístulas de otro tipo. Estos son distintos tipos de fístula, pueden seguir un trayecto largo, pueden estar pegadas a la pared y tener los labios de la mucosa, puede haber sin pared de por medio, y estas se llaman enteroatmosféricas porque aquí no hay cutáneas, no son entre 2 superficies epitelializadas prácticamente, o puedo tener una colección entre medias. Estas son las que van a cerrar de todas maneras, el trayecto delgadito y largo. Esta también va a cerrar. Esta es más difícil porque tiene una colección y estas son las más complejas. Miren aquí un paralelo. Ostomía entre 2 órganos, que es la que hizo el cirujano, esófago yeyunostomía, gastro-yeyunostomía, coledo-coduodenostomía. Fístula, esta es una comunicación patológica. Tengo una fístula entre la vesícula y el duodeno, colecisto duodenal. Esta es la que permite el paso del cálculo que después se atasca en el intestino.
Fístula colecisto-coledociana, también lo van a ver en patología biliar. Esto se llama síndrome de Mirici, otro nombre propio que ustedes como médicos deben saber. Mirici, con 2 Z, ZZI, fístula colecisto-coledociana. El síndrome de Mirici es cuando a través de esta fístula pasa un cálculo que obstruye el colédoco y produce ictericia obstructiva. Síndrome de Mirici, ictericia obstructiva, producto de un cálculo que obstruye el colédoco a raíz de que migró por una fístula colecisto-coledociana. Fístula enteroentérica. O sea, aquí tenemos ejemplos de fístulas entre órganos, comunicaciones, pero patológicas. Aquí comunicaciones quirúrgicas. Y también podemos comparar ostomías al exterior, gastrostomía, ileostomía, colostomía, quirúrgicas, ostomías, y las fístulas al exterior patológicas, una fístula enterocutánea después de una cirugía de intestino, una fístula biliar externa, una fístula de una anastomosis. Entonces, el objetivo era diferenciar concepto de ectomía. ¿Qué es ectomía? Cuando se saca algo. Perfecto. Extirpar. Otomía. Abrir. Perfecto. Ostomía. En una palabra. Comunicar. Perfecto, perfecto. Ahí después tendríamos todas las acepciones, ¿no es cierto? Y anastomosis en particular, ¿qué tipo? Entre dos Órganos, ¿no es cierto? Dos superficies epitelizadas. Perfecto. Reconocer los tipos, aquí dijimos que de las ostomías teníamos aquellas que eran para derivar el tránsito al exterior, aquellas que eran para mantener el tránsito y aquellas que eran para alimentar, ¿no es cierto? Y de las ostomías que eran para derivar el tránsito al exterior, hicimos distintas clasificaciones de acuerdo a la temporalidad, si eran temporales, transitorias o definitivas, de acuerdo a la forma, si eran terminales en asa o por sonda, de acuerdo a la función, si eran para derivar el tránsito o mantenerlo, ¿sí? Y los conceptos de filtración de dehiscencia, recuerden que para que haya filtración tiene que haber dehiscencia, y si hay dehiscencia se produce filtración, pero cuando escuchen hablar de los cirujanos, cuando hablamos de filtración, hablamos de dehiscencias pequeñitas, filtraciones pocas. Cuando hablamos de dehiscencia, eso es grande, es masivo y siempre hay que operar al paciente. Las filtraciones a veces pueden no operarse cuando el contenido sale prácticamente todo por un drenaje y así convertimos la filtración en una fístula. ¿Ya? Y ahora abramos de nuevo el Kahoot para ver si es verdad. Y... Doctor, Sí. yo tengo una duda. Dígame. ¿Cómo uno clínicamente puede saber que se formó una fístula? Porque primero tú descartas que el paciente tenga una colección, una peritonitis con el escáner y clínicamente, y lo que está saliendo es, por lo tanto, no está produciendo ni una colección dentro ni una peritonitis, y está saliendo líquido intestinal. Entonces tú así puedes decir, este paciente está fistulizado, está teniendo una comunicación patológica, porque no es normal que salga intestino, líquido intestinal o líquido biliar o saliva hacia el exterior, ¿no es cierto? Ah, ya. Tienen, a ver, estoy buscando, denme un segundito para buscar. Un segundito. Ya, entonces... Ups. Espérenme, recién lo logré.
¿Ahora tienen un Kahoot? Sí. ¿Sí? ¿Lo ven? Ya, pueden unirse entonces. Oye, igual no me había tocado hacer clases por esta vía y es más complejo, claramente. Yo creí que me iba a demorar menos, estoy viendo la hora y avanzó rápido. Delante se conectaron 40, ahora hay 41. ¿Falta alguien? Ah, 42. ¿Alguien que esté tratando de conectarse todavía? ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Sí, Ya. ¿Alguien que esté tratando de conectarse todavía que haya que esperar? ¿No? Ya, vamos a empezar entonces. Oh. ¿Queda alguien? ¿Ahora sí? Ya, vamos. Bien. ¿Se acuerdan lo que pusieron en la primera, en el test diagnóstico? La mayoría puso ectomía. Y ectomía es extirpar. Cuando abrimos el colédoco, eso se llama otomía. Cuando le dejamos puesta la sonda T, eso se llama ostomía, coledocostomía. Pero aquí estamos solo preguntando por la apertura del colédoco, así que está bien, una otomía. Bien, Mariana. Bien, abrir la papila. Eso es, estrictamente la papila está comunicada al duodeno. Otomía es abrir. Marian, ¿qué nos pasó? Ya. Ese es un regalito. Un regalito 18ero. Oh. Acuérdense que ostomía, que es comunicar, la comunicación puede ser hecha para alimentar, como en la gastrostomía, comunicar, como en las anastomosis, o derivar al exterior, en las colostomías. Eran todas. Recuperó el podio la Marian. IP se mantiene ahí firme en el segundo lugar. Nos quedan 4. Estas son múltiples. Puede haber más de una respuesta positiva. Operación de Miles.
Bien. En el Miles es definitiva porque como resecamos el recto y el esfínter, no podemos volver a anastomosar, no hay nada que anastomosar, no podemos anastomosar al margen anal. Y es terminal porque se aboca entero el cabo hacia la piel. Bien, muy bien. Felicitaciones. Bien, Vani. Nos quedan 3. Esta también tiene más de una respuesta positiva. Operación de Hartmann. Bien, bien. Acuérdense que en ASA es cuando uno saca el intestino. Al final le voy a hacer un dibujito mejor. Bien. Otro regalito. Con cariño para ustedes. Ya, esa es la respuesta correcta. Es falsa, acuérdense que la gastrostomía es más fisiológica, es normal que llegue el contenido al estómago y no al intestino. Es más fácil uso porque la gastrostomía es más gruesa, entonces no necesita alimento especial, tiene menos riesgos también. Y la última. Muy bien. Vamos a ver. William. Vani. Y Cata. Ya, si hubiésemos estado presencial, le hubiese regalado un Super 8. Ya. Se supone, ¿están por ahí? ¿Sí? ¿Hola? Sí. ¿Sí? Sí. Voy a tratar, mira, supongamos que esto es... Esto es la pared del abdomen. Esto es la pared del abdomen. Esto sería una colostomía terminal. ¿Ya? Una ostomía terminal. En la ostomía en ASA, yo... En la ostomía en ASA, yo no corto todo el intestino, sino que simplemente lo abro. Doctor, no se ve. No se ve. Sale compartido la pizarra en curso, pero no se ve la pizarra. ¿Nada? No. Sí, ¿Y se ve la pizarra? Yo sí la veo. Yo sí la veo. Se ve. Sí, se ve. ¿Se ve el dibujito? Tengo 2 dibujos, ¿sí? Sí, se ven. Ahí alguien dibujó, sí, ya. Este es terminal. Esto es en ASA, en donde acá, en la terminal, yo
puedo tener un cabo distal cerrado, como en el Harman, o puedo no tener un cabo como en el Miles. Pero en ASA la cosa queda así, queda aquí abierto, pero colapsado, y lo importante es que no se pierde la continuidad del intestino. Eso es una colostomía en ASA. Entonces, ambas, las que les mostré, Harman y Miles, son terminales. ¿Ya? En la ASA no se pierde esto. Ahora, ¿cuándo se hace esto? Por ejemplo, una herida punzante por arma blanca que yo no quiero suturarla, a lo mejor puedo exteriorizarla. O cuando quiero proteger, el primer ejemplo que me preguntaban, tengo acá abajo una anastomosis, uní el colon con el recto, pero tengo dudas acerca de que no me vaya a filtrar porque encuentro que me quedó muy tensa, era un paciente añoso, desnutrido, usaba inmunosupresores, que esos son factores de riesgo general, edad, inmunosupresión, desnutrición, enfermedades que afecten la microcirculación como diabetes, hipertensión. Factores locales, la infección, peritonitis, la tensión y la falta de irrigación, porque yo corté la irrigación y dejé muy isquémico. Todos esos son factores de riesgo. Yo tengo duda, hago una ostomía temporal para que salga por acá el contenido intestinal hacia afuera, no haya contenido intestinal acá, y después de unos meses, cuando esto está bien cicatrizado, yo simplemente esto lo vuelvo a cerrar y lo tiro hacia dentro de la tripita, que adentro y el contenido intestinal vuelva a pasar por acá, pero ahora sin riesgo de que vaya a filtrar. ¿Sí? ¿Se entendió? Doctor, Sí. ¿y cómo se hace para que colapse el extremo que usted dijo que colapse? Se colapsa solo. Porque ya. tú, en ese dibujito que yo les dejé, que la parte proximal queda así como un cuello Beatle, la otra parte que está pegadita al lado se cierra sola, se colapsa. Y cuando sale el contenido, le es mucho más fácil llegar a la bolsa que uno tiene de recolección, que no le ofrece ninguna dificultad, que buscar una entrada por el asa distal. Ahora, imagínate que tú no le vacías la bolsa a un paciente y la bolsa está así a tensión, está llena como un globo a tensión, claro, se puede meter por el cabo distal, pero eso no debería pasar, uno está vaciando la bolsa continuamente, ¿no es cierto? Ya. Eso. Ya. Uy. Preguntas, dudas. Doctor. Doctor, Sí. cuando reingresa el asa en... Bueno, el que estaba mostrando, ¿Ya? tiene que volver a suturar esa asa, ¿cierto? Sí, hay que volver a suturarla, pero es mucho más fácil cerrar una que volver a unir dos que estaban antes separadas. Es mucho más fácil a un paciente reoperarlo para cerrar una ileostomía en asa que reconstituir un Harman. La ileostomía en asa tú puedes cerrarla solamente soltando la tripita que está hacia afuera. En el Harman tienes que abrir el abdomen del paciente, hacer una laparotomía para por dentro ir a unir los dos segmentos. En cambio, en la ileostomía en asa puedes hacerlo todo desde afuera. Pero en ese caso igual queda como riesgo de filtración. Sí, claro. Y cuando tú reconstituyes un Harman, también hay riesgo de filtración. Siempre que haces anastomosis va a haber un riesgo de filtración. Lo que pasa es que va a ser mucho menor el riesgo de filtración del cierre de la ileostomía en asa que esa anastomosis que dejaste por allá abajo tensa, porque imagínate que
la arteria mesentérica inferior, que es la que irriga el colon sigmoide, la vamos a meter ahí abajo en la pelvis. Va a estar súper tensa esa anastomosis. Ahora, eso es como bien específico, es como de interno casi becado, así que la idea es que ustedes, en el fondo, sepan los conceptos de ostomía, otomía, sepan cuando un cirujano habla de filtración, cuando el doctor Sotelo dice, el doctor Mejía dice, esto tiene riesgo de que tenga una fístula, porque el intestino se perforó, producto de la malla que se pegó al intestino, entiendan, una fístula, hizo un hoyo en el intestino y empezó a filtrar contenido hacia afuera por la herida, hizo una fístula enterocutánea. Entiendan esos conceptos generales, ese es el objetivo. ¿Ya? Van a tener, en distintos momentos, van a repasar estos conceptos, porque en clase de cáncer gástrico les van a hablar de la gastrectomía total y les van a hablar que se reconstituye con un esófago y hay una anastomosis. Van a tener una clase de ostomía, donde van a haber complicaciones, van a haber clases de colon, donde les van a hablar de cómo se reconstituye el tránsito. Van a tener clase de páncreas, donde les van a hablar de derivaciones, de resecciones. Esa es la idea, que tuviesen como un concepto general. Doctora. Sí. ¿Usted podría enviarnos las clases, pero el PDF normal, como sin la línea para colocar apuntes? ¿Ya? Bueno. Sí. Muchas gracias. No hay problema. Oye, yo tenía que grabar esto, no lo hice. ¿Tendremos que repetirlo? Me van a colgar. ¿Nadie lo grabó? ¿Alguien lo grabó? Sí, doctor, un compañero lo grabó, no se preocupe. Qué bueno. La pantalla de la pizarra no se grabó, pero todo el resto sí. Ya, qué bueno. ¿Eso les dio alguna instrucción el doctor Ocaranza? ¿O no? ¿No? No, solo dijo que los doctores iban a grabar, pero de todas maneras sabíamos que podían haber problemas o a veces se les olvida, entonces igual quisimos grabar nosotros. Primer agradecido de sus docentes. Así que quien lo tenga, me lo envía al correo, por favorcito. ¿Ya? Ya. Listo. Oye, si a alguien le quedó duda y tiene, por la razón que sea, no quiere preguntar aquí y algo no entendió, escríbame por último, no tengo problema. La idea es que aprendan y para eso estamos, así que siéntanse con esa libertad. ¿Ya? ¿Alguna duda más? Doctor, ¿puedo hacer una pequeña pregunta? De algo que, a ver, lo que pasa es que cuando usted dijo que las filtraciones eran muy pequeñas, supuestamente el drenaje ahí podría servir tanto para diagnóstico como para tratamiento. Sí. Mi duda es, ¿qué pasa después con la filtración? ¿Se cierra sola o hay que volver a operar ahí? No creo que se le deje el drenaje. Yo no quise seguir profundizando. Uno, porque probablemente lo van a ver en otras clases, y otra por honor al tiempo. Pero claro, uno dice, bueno, ya, perfecto, no produjo peritonitis, sale todo por el drenaje y me quedo con el drenaje para siempre, entonces ahí, pues. No, lo que pasa es que el organismo va formando una cicatriz alrededor. Todos los espacios dentro del abdomen se va formando una cicatriz y en el fondo te va... Mira, es como, yo no sé si lo vimos el año pasado, cuando tú colocas una sonda T en el colédoco, al mes tú la puedes sacar y no se produce una peritonitis biliar, no se derrama bilis por toda la cavidad peritoneal, porque en ese mes se formó una cicatriz alrededor de la sonda. Y cuando tú sacas la sonda, queda un trayecto largo de unos 15 centímetros, pero ese trayecto en 24 horas se sella. Entonces, ¿qué es lo que hace uno cuando se produce una fístula? Uno espera unas par de semanas a que se forme toda una cicatriz alrededor del drenaje que se comunique directamente, ojalá, con el orificio de la dehiscencia, compruebas por un escáner que no haya colecciones de líquido adentro, y ese drenaje que era de 10 French lo cambias a otro de 20 French y vas a adelgazar más el trayecto y la cicatriz se va a estrechar. Y sigue el paciente estando bien, lo cambias por uno más chiquitito y al final se cierra solo. Y dependiendo del flujo que tenga la fístula, puede cerrar en el curso de días
o de semanas. Eso es lo que pasa. Uno, en el fondo, si uno logra derivar todo el tránsito, lo que filtra hacia afuera, el organismo se va a encargar de formar una cicatriz alrededor del drenaje y esa cicatriz se va a ir adelgazando cada vez más hasta que solita se va a cerrar. De acuerdo. Muchas gracias. No, encantado. ¿Qué más? ¿Alguien más? Bueno.